Hola, bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa, jueves de Medusa Rosa, una entrevista más. Me da mucho gusto que nos acompañen y que vean todo nuestro contenido. Mi nombre es María Fernanda Alexander y como siempre está conmigo mi amiga y compañera Olix Morimoto. Hola Fer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Lista para la siguiente entrevista. Así debe de ser siempre, y eso se nota. Oye Fer, entonces, ¿qué te parece si vamos a ver quién es nuestra invitada de este programa? Vamos a ver quién es. Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña Joana Rubalcaba. Ella es dramaturga y podemos ver su trabajo tanto en teatro como en cortometrajes de terror. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Acompáñanos a conocerla en esta entrevista. Ahora, y como ya vieron en el video, nuestra invitada del día de hoy es Joana Rubalcaba. Ella es una escritora que va a estar hablando con nosotros de su libro. Bienvenida aquí a la Medusa Rosa, Joana. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. No, pues a ti para que te des un tiempito de andar con nosotras. Sí, con muchísimo gusto. Vamos a conocerte más. Así, Arranquémosle. vamos a darle a esto. Oye, Joana, me gustaría que nos contaras dónde naciste, cómo fue tu infancia, que nos platicaras un poquito para conocerte, para conocer más de ti. Sí, claro que sí. Yo nací en Ciudad de México, en Iztapalapa. Pues mi infancia fue como muy variada. Estudié primero en una escuela bilingüe, luego se divorcian mis padres, voy a una escuela pública que yo la amé, hice muchísimos amigos, hice como muchísimas cosas en esa época. Y digamos, pues sí, fui una niña muy inquieta, pero en el sentido como de que siempre tenía mucha curiosidad por muchas cosas. Entonces mi mamá siempre me tenía haciendo cosas, origami, pulseras, aprendí a tejer, fue un curso de verano, ¿no? Así como, siempre era como yo muy inquieta, como en ese sentido. Y pues parte de estas inquietudes fue que me empezaron a acercar los libros y algunos no me gustaban, a mí de niña no me gustaba leer, me parecía aburrido, hasta que una tía muy querida mía me acercó los libros de Harry Potter, me los dio en un cumpleaños y los empecé a leer y fue como de, ¡ay! Es que esto es magia, ¿no ves las letras? Yo veía el castillo y los pasillos y las antorchas y fue cuando realmente me empezó a gustar muchísimo. Entonces, era yo una niña muy inquieta, pero también muy introvertida. Entonces era muy inquieta como de esta curiosidad, ¿no? Pero introvertida y a la hora que encuentro los libros, pues más, ¿no? Yo me iba. Con permiso me voy a Hogwarts. Entonces, bueno, fue un poco así. Muy bien, Joana. Ahora vamos a dar un brincote. Quiero que nos cuentes qué estudiaste, cómo decidiste, eh, pues tu carrera profesional. ¿Cómo fue eso? Pues realmente toda mi vida quise ser diseñadora de modas. Incluso en la secundaria estudié corte y confección, yo estaba decididísima. Salgo de la secundaria y en las vacaciones entro a un taller de teatro en una casa de cultura y me enamoré del teatro. Fue así como un descubrimiento en mi vida de verdad increíble y fue como es que esto de verdad es una conjunción de artes tan mágica, tan justamente este rollo de que es presencial y de cómo transmites al público, cómo sientes al público y ellos a ti, y hay una conversación ahí, ¿no? Uno actúa y el público reacciona. Y no, para mí fue así el descubrimiento de la vida. Y entonces estoy en estas clases 2 años, hicimos musicales, hicimos comedias, hicimos un montón de cosas. Y un día el profesor nos dice, vamos a hacer monólogos y lo va a escribir cada uno. Y entonces empezamos a hacer la introspección y como toda esta profundización en nosotros mismos. Lo redactamos, le dimos forma, lo estructuramos, pero entonces ya también me encantaba la poesía, entonces el mío fue medio poético, medio con alegorías ahí. Y entonces descubro que no, toda mi vida quise ser diseñadora de modas, pero ya no, quiero ser dramaturga. Entonces empiezo a buscar dónde puedo estudiar esto, porque yo no quería ser actriz, yo quería ser dramaturga. Y encuentro que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM está la carrera, hay turno matutino, hay turno vespertino y nada más, no hay en las FES, no hay en ningún otro lado para ser dramaturga específicamente, ¿no? Entonces dije,
papás, quiero ser dramaturga. Y sí, la verdad es que me apoyaron muchísimo. Obviamente sí fue como, bueno, pero piensa muy bien qué es lo que vas a hacer, como en qué nichos quieres trabajar y bla, bla, bla. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, 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 yo estaba decididísima, ¿no? Yo dije, yo sé que la vida artística es complicada, pero yo quiero esa formación artística, yo quiero esta formación humanística, toda esta perspectiva. Y entonces, bueno, pues ya entré a Filosofía y Letras y estudié literatura dramática y teatro. Joana, ¿y cómo fue entonces que empezó a surgir la idea de crear de crear tu libro? Cuéntanos esa historia, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió toda esa inquietud de escribir tu primer libro? En realidad yo ya escribía cuentos, ya escribía poemas, ya había empezado a escribir monólogos, Bien. ¿no? O sea, la verdad es que la inquietud por escribir ya estaba ahí. Y fue mi hermano el que me dijo, tú escribe, o sea, tú escribe, no te esperes a estar como lista, no te esperes a no sé qué, porque no sé qué es lo que estás esperando. ¿Te gusta escribir? Empieza a escribir. Y conforme vayas aprendiendo cosas en la facultad, pues las irás integrando. Pero tú escribe, escribe ya. O sea, todas estas historias que siempre has imaginado, escríbelas. Entonces empiezo a entrar a concursos. Fue otra amiga de la facultad también la que me dijo, pues entra a concursos, te dan una fecha límite, te dan como una disciplina de tienes que entregarlo con este formato, en estos tiempos, y te hacen escribir, ¿no? Nada de que un día, ¿no? No, 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 te hacen escribir y concretar. Entonces dije, bueno, va, ¿no? O sea, y entonces escribo mi primera novela, y era una novela de terror, y dije, sí, sí, me parece maravilloso, vamos a escribir una novela de terror. No gané, obviamente estaba yo no, llevaba yo un semestre de la carrera, me faltaba toda la vida de estructuras y ritmo y estética y un montón de herramientas, ¿no? Pues no gané, pero la terminé y después de un tiempo la empecé a editar, es la novela de Ciudades Hermanas, luego la autopublico y descubro que me encanta esta parte porque el teatro es un arte de comunidad. Entonces es increíble, es maravilloso, uno aprende muchísimo, uno trabaja con otros artistas, pero es difícil apostar por historias nuevas. ¿Por qué? Pues porque es un arte caro, es complicado, es presencial. Entonces, a veces llevarlo al público es un poco difícil. Y encontré que en la narrativa podía yo encontrar un espacio para mí, para mis historias. Es un espacio en el que yo podía proponer historias nuevas y que estuvieran completas y que llegaran al público. Ya después tuve oportunidad de que mis historias llegaran a los escenarios, pero antes de eso empecé a indagar justamente en la narrativa, es otra técnica, es otra forma de trabajar completamente, pero pues empecé a buscar, a estudiar, a tomar cursos y me metí a la narrativa. Y ahí es donde ya empiezo a publicar, cuando publico la segunda novela, que es El Reino del Lago, y un montón de antologías, y ya, nadie me baja de este barco. Joana, cuéntanos. Venimos medio saliendo de pues una etapa difícil a nivel mundial que fue la pandemia. ¿Cómo vive una dramaturga la pandemia? Y en tu caso, cuéntanos cómo te fue y cómo te ha ido y cómo vienes saliendo de todo esto. ¿Qué fue lo que hiciste? La verdad es que sí fue muy complicado, digo, fue complicado para todo el mundo, ha sido durísimo, muchas pérdidas, muy doloroso. A mí fue en realidad una ventaja, porque todo el tiempo que dedicaba al transporte público fue cero excusas, tienes 3 horas extra todos los días. Puedes escribir porque puedes escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía 2 trabajos y escribía, pero bueno, de pronto tenía yo horas extra en la semana, nada de que no escribes. Pero por otro lado fue muy duro para el teatro. Acabábamos de estrenar una adaptación de Titus Andrónicos de Shakespeare con la compañía Cuarto Menguante Teatro y con Luna Artes Escénicas, entonces fue como, no, 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 o sea, acabamos de iniciar, tuvimos la primera temporada, iban a extender la temporada cuando empieza la pandemia. Entonces, en el ámbito teatral prácticamente todos paramos. Hicimos algunos intentos de hacer este teatro online. No, la verdad es que fue muy, muy complicado, pero se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Para mí fue como, bueno, pero ahora puedo escribir, y es cuando inicio este proyecto de lecturas a medianoche, todos los jueves, vía Facebook Live, y empiezo a leer en vivo mis cuentos. Mi voz no es
precisamente terrorífica. Pero fue como, bueno, pues en voz de la autora yo les quiero compartir estas historias a medianoche, a oscuras, vamos a crear este ambiente. Y fue padrísimo porque en realidad también fue un espacio en el que pude estar muy en contacto con los lectores, ver sus reacciones, ¿no? De reojo, ahí en el Facebook, que pueden poner caritas y en el momento exacto en el que suceden las cosas. Eh, y además empiezo a leer mis historias, pero pues se acaban las historias que yo ya tenía escritas y empiezo a escribir más. Fueron como 5 o 6 temporadas, de las cuales de cada una irá saliendo una antología. Llevamos 3, ahí vamos. Y fue un momento de muchísima producción literaria para mí, de estarme moviendo mucho. En Editorial Alebrijes nos abrieron espacios, entrevistas, ferias del libro online. De verdad es que fue como, pues sí, un momento de crisis, pero por lo mismo también hubo como otras oportunidades. Y luego es como regresar a una realidad que ni siquiera es la anterior, no es la misma la pandemia y no es la anterior a esta. Y es como regresar un poco a movernos, a salir a los tiempos reales, a otra economía además, y ha sido como muy difícil. Yo definitivamente me tomé un descanso de voy a dejar de escribir un rato, voy a dejar de publicar, dejé las lecturas a medianoche y ahorita estoy como retomando los proyectos, ¿no? Sobre todo las trilogías, las bilogías que solo se publicó el primer libro, entonces dije, bueno, este año es para retomar y cerrar esas historias. Joana, y justamente platicabas hace ratito de cómo fueron tus inicios, que tú iniciaste por el teatro, que es algo que te gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué me puedes decir? ¿Qué papel actualmente juega el teatro en tu vida? Ay, es que el teatro es maravilloso. El teatro es maravilloso y aunque actualmente no tengo como un proyecto en puerta, para mí es como mi conexión con el arte por amor al arte, ¿no? Es de verdad, es demasiado mágico para mí. Entonces, de hecho, ahorita justo estamos varios amigos teatreros buscándonos de nuevo y vamos a crear de nuevo y vamos a volver a los escenarios, porque aunque no es lo que más dinero me produce en mi vida, es como un espacio en el que puedo crear y crecer con otros artistas. Entonces, sí, yo creo que sería eso, ese espacio en el que puedo yo crear y co-crear con otros artistas, crecer con ellos, aprender con ellos y con el público. Hemos estado escuchándote y además pues leyéndote y analizando toda tu trayectoria. Vemos que desde el inicio te inclinaste hacia el género de terror. Dinos por qué te gusta, quiénes son tus autores favoritos del terror y qué obras te gustan de teatro en el terror. Híjole, es que sí me encanta el terror. En parte por mi hermano, ¿no? Desde chicos nos encantaban las ¿A qué se historias. dedica tu hermano? Mi hermano es diseñador y músico. Entonces, con él también, y es ilustrador, y estamos como muy conectados aquí con el arte, Ah, hacemos él sí se proyectos. fue al diseño. ¿Cómo? ¿Perdón? Él sí se fue al diseño. Él sí se fue al diseño, sí, sí, él sí, clavadísimo. Pero pues bueno, hacemos muchos proyectos juntos. Los primeros proyectos de cortometraje de terror pues los hice con él. Eran sus proyectos, de hecho, y él me invitó. Pero es que el terror tiene varias cosas. Una es que puedes decir muchas cosas que no podrías decir en otros géneros, porque el terror habla de lo oculto, de aquello que no queremos mirar, pero nos persigue, porque está ahí y porque quiere manifestarse y se va a manifestar de las maneras más extrañas y violentas, porque lo estamos callando a la fuerza, ¿no? Hay una cosa ahí del inconsciente y de lo simbólico muy fuerte con lo que uno puede justamente tratar temas que a lo mejor desde otra perspectiva serían demasiado fuertes. El terror en el momento en el que apela también a estas figuras simbólicas, también permite que lo veamos sin mirarlo de frente, un poco como de lado, ¿no? Y entonces estas metáforas nos permiten muchísimo. Otra cosa es que a mí me encantan los retos y soy una persona terquísima. Entonces, en el momento en el que también vi que la gente decía, es que el romance es género menor, la comedia es género menor, infantil es género menor, terror es género menor, fue como alto.
O sea, ¿cómo que género menor? ¿Se han dado cuenta de que son de los temas que más nos importan y que más humanos nos hacen? El terror, el amor y la risa. Entonces ahí empieza mi obsesión por, yo voy a demostrar que podemos hacer unas obras artísticas increíbles, con muchos niveles de comprensión, con niveles estéticos, con una construcción compleja y que al mismo tiempo sean súper asequibles, súper humanos, que cualquiera lo lea y sienta y se emocione y sienta que le estoy hablando a él mismo, ¿no? Que le hablo de sí mismo. Y entonces dije, el terror si es un género menor, ¿por qué hay obras tan malas? ¿Y por qué hay obras tan aburridas? ¿No? Entonces pues, empieza toda mi exploración. Y bueno, es que muchas no es que sean malas, es que a todo el mundo le da miedo cosas distintas. Esa es la primera. La siguiente es que sí ha sido un género banalizado porque genera mucho dinero, es muy taquillero. Y entonces también se han producido obras al vapor. Dije, bueno, pues se han producido obras al vapor, pero también hay obras maestras, ¿no? Entonces ahí empiezo. Eh, Obras favoritas. Bueno, artistas favoritos del terror, por supuesto, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Clive Barker, lo conocí en un curso justamente con un maestro de literatura y fue como el descubrimiento de la vida, ¿no? Los libros sangrientos de Clive Barker son increíbles, creo que me han influido muchísimo. Y la tragedia, por alguna razón me encanta el género de la tragedia clásica y hay ciertas obras de tragedia que además son de terror, como es El convidado de piedra de Molina y está Macbeth, que toco madera, soy teatrera, que es también una obra de terror que a mí me parece increíble, justamente por esto, como creamos algo en el pasado y nos damos cuenta de la monstruosidad que hicimos, entonces intentamos taparla y intentamos taparla con todo lo que podemos, hasta que esa realidad nos persigue y nos devora. Entonces, no sé, me apasiona esa parte psicológica, medio del destino, medio de nosotros mismos lo creamos, ¿no? Sí. Joana, me gustaría, actualmente estamos en el año 2023, ¿no? Sabemos que todavía existe desigualdad entre géneros. Tú desde tu posición, desde tu trinchera, ¿cómo consideras la desigualdad laboral entre hombres y mujeres al momento de que tú desarrollas un libro o de que tú te enfocas en algo en particular? Sí, creo que sigue siendo un tema bastante complicado, sigue habiendo un poco este estigma de las mujeres que escriben historias de amor, historias para niños, géneros menores, sigue habiendo un poco este estigma. Empiezan a surgir también estas contras de vamos a hacer colectivos de puras mujeres, que sigue siendo una cosa como de, bueno, nosotras vamos aparte, no en la literatura universal, sino aparte, ¿no? Es como difícil, es muy difícil. Creo que todas desde nuestra trinchera estamos como luchando por esto. Hay una sensación de que no hay discriminación, de que actualmente todas podemos ser dramaturgas, todas podemos ser directoras, todas podemos producir, pero la realidad es que nos siguen tratando de pronto como, ay, claro, la señorita. No, no soy la señorita, soy la dramaturga. Ajá. No, no es la señorita, es la señora directora. Y requiere como ese respeto y esa deferencia. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando yo entré a la carrera, además especialmente mi generación, éramos 97% mujeres, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, en general en las artes tiende a haber muchísimas mujeres, no, no sé realmente por qué, pero hay muchísimas. Y yo veía la historia del teatro mexicano, incluso hasta nuestros días. O sea, como nuestros profesores nos hablaban de los principales dramaturgos y directores del México actual, y de verdad sigue siendo una cosa de 9 a 10, 9 hombres, una mujer. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si vemos tantas mujeres estudiando teatro, veo a mis profesoras, veo a todas estas mujeres haciendo teatro y sigue pareciendo que no hay discriminación. Pero cuando hablemos de los principales artistas que influyen en la época actual, siguen siendo hombres. Entonces sí es difícil, la verdad es que sí es un poco difícil. Muy bien. Para conocerte más, te voy a preguntar algunas cosas. Ok, Si no vivieras en la Ciudad de México, incluso en México, ¿dónde te gustaría vivir? a mí me gustaría vivir. Puede ser en una playa, alguna costa de México, no sé, en No, pero no en Oaxaca, México, en otro lado.
que fuera en otro llado. Híjole, es que México me gusta mucho, se come muy bien en México, soy muy tramona. Me encanta México por eso y por el arte tan diverso que tiene. Entonces, híjole, si no fuera México, digamos, si pudiera vivir nada más un año o dos, híjole, en todos lados, o sea, en España, en Alemania, en Argentina, en China, no, yo viviría un año en cada país. Pero ya quedarme a vivir, supongo que sería Quebec, ¿no? Es un lugar húmedo, tiene nieve, pero finalmente es un lugar como más chiquito, no es una urbe tan principal, no hay tanto tráfico, no hay tanta gente. Podría encerrarme a escribir con un café, sí. Y a ver, compártenos. Joana, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo Joana? Híjole. Eh, yo le tengo muchísimo miedo. mm, le tengo muchísimo miedo como a mí misma, a mí misma siendo como mi parte más crítica, más dura conmigo misma, más exigente. Es como, no sé, creo que a lo que más le tengo miedo es a decirme a mí misma en un futuro, fracasaste. Me tienes miedo al fracaso. Muy bien. Joana, y a mí me gustaría que nos dijeras actualmente en qué proyecto estás trabajando, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito acerca de todo este contexto con el que te estás desarrollando ahorita. Ahorita tengo algunos proyectos, pero siguen en top secret. Entonces Ok. todavía no podemos publicar nada. Pero de lo que sí les puedo contar es, estoy retomando la historia de Gala. Gala es una historia de vampiros que creé hace ya algunos años y es una trilogía. Entonces, el segundo libro ya lo tenía escrito como a una cuarta parte y pasaron muchísimas cosas y ya no continué. Entonces, este año es como, quiero retomar esa novela, ¿no? Esa segunda parte de Gala. Muy bien. Pues antes de irnos, Ujú. a ver, ¿dónde conseguimos todos tus materiales, tus redes sociales? ¿Dónde te seguimos? Ujú. Sí, por supuesto. El Reino del Lago lo pueden conseguir súper fácil con Editorial Alebrijes aquí en México. Tienen varias librerías en donde están todos los libros, todo el catálogo de Editorial Alebrijes y además si los contactan directamente en sus redes, en Facebook, y etcétera, pueden conseguir el libro como muy, muy fácil, ¿no? Aquí en México. La otra opción es en Amazon. En Amazon están todos mis libros digitales y físicos que ya también, ya no tardan tantísimos días, ¿no? Ya llegan en 2, 3 días y pueden conseguirlos todos. Y también en Gumroad, ahí también están como en varios formatos, que no sea necesariamente el formato de Amazon, ahí están todos mis libros. Y mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Wattpad, me encuentran como Joana Rubalcaba. Muy bien. De todas maneras, ya saben, cualquier cosa siempre lo tenemos Ujú. en la cajita de descripción. Pues, Joana, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio y por apoyar el arte independiente. De verdad, muchas gracias y felicidades por este programa tan increíble. Ay, Muchas gracias, Olix gracias. Morimoto. Así es, pues ya saben, vayan por favor a seguir a Joan en todas sus redes sociales, vayan a comprar sus libros, no pueden perdérselos. Por favor, Joana va a estar ahí al pendiente de las redes sociales y les agradecemos también a todos los que están suscritos a la Medusa Rosa, a los que nos siguen cada jueves. Recuerden que cada jueves tenemos así un invitado así de interesante y nos vemos al siguiente con un invitado nuevo. Sí, muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda Alexander. Nos vemos a la próxima. Les mandamos un beso. Muchas gracias, Bye. Joana. Un abrazote. Gracias.